Buenas tardes, aquí estamos con la información, aquí está MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad en esta jornada. Muy gris en Montevideo, estuvo peor en realidad más temprano y que tiene noticias que no son agradables porque el informe anual del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAD por sus siglas, establece que el año pasado se registró e intervino en 7.035 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, un incremento de 2.000 casos con respecto al año 2020. 55% del total correspondió a niñas o adolescentes mujeres. Esto es parte de lo que dice ese informe, que también señala que el maltrato emocional es la violencia más frecuente y que las mujeres son la mayoría de las víctimas de la violencia sexual. El presidente del INAU, Pablo Abdala, admitió que la problemática tiende a profundizarse. La directora Frente Amplista en ese organismo, Natalia Argencio, afirmó que el instituto no está realizando políticas integrales. Esto es parte de lo que tenemos previsto compartir con ustedes en esta jornada, abriendo la semana en nuestra edición central, que va también con los siguientes títulos. Fiscalía investiga caso de justicia por mano propia en Lezica. Vecinos asesinaron a presunto ladrón. Cerca de 400.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares expuestos a violencia basada en género. El Frente Amplio presenta medidas y propuestas frente a la carestía y la situación económica. Versiones encontradas entre oficialismo y oposición en investigadora parlamentaria sobre horas sindicales docentes. Organizaciones feministas marchan por el centro de Montevideo tras el asesinato de 8 mujeres por violencia de género. Trabajadores y trabajadoras del Supergas realizaron paro y se movilizaron para reclamar que las empresas presenten una propuesta de convenio salarial. Uruguay reiteró pedido para que Brasil autorice extradición del coronel retirado Manuel Cordero, preso en Argentina por su participación en el Plan Cóndor. Contagios de COVID-19 en Beijing generan pruebas masivas y temores de confinamiento. La Unión Europea celebra la reelección de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas. El gobierno brasileño, encabezado por Jair Bolsonaro, respondió a las acusaciones de un ministro del Tribunal de Justicia que lo acusó de politizar a las Fuerzas Armadas para desacreditar el proceso electoral. Saludamos a la gente que nos sigue diariamente a través de Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana. Es la frecuencia de la Universidad de la República. En nuestros móviles hoy arranca Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Nos encontramos en la sede de Fiscalía. Vamos a estar profundizando sobre este lamentable caso que ocurrió en Lezica, donde un grupo de 10 personas asesinaron a un presunto ladrón. La fiscal de homicidios, Adriana Delman, está investigando. Vamos a estar profundizando con testimonios de un sociólogo y un abogado. Y desde acá de Fiscalía vamos a hablar con Javier Benech del área de comunicación para ver cómo se viene trabajando este caso. Así que en minutos con esta información. En instantes estaremos entonces donde Diego está presente justamente para profundizar en esa temática. Ahora saludo a Mariana Abreu en otro de los móviles de hoy. ¿Cómo andás, Marí? ¿Cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos en la Plaza Libertad porque aquí en unos minutos está por comenzar una nueva alerta feminista. Es una convocatoria que organiza la Coordinadora de Feminismos del Uruguay cada vez que ocurre un femicidio, es decir, un asesinato de una mujer por su condición de género. Y es el 8º caso de femicidio que cuenta la coordinadora. Corresponde a una mujer asesinada en Las Piedras, en Canelones, la semana pasada, presuntamente a manos de su pareja. Gracias, Mariana, por esta introducción a ese otro tema de la jornada de hoy en MBD Noticias, edición central. Del tema que Diego ya planteó, se han dicho muchas cosas en las últimas horas. Este caso ameritaría algún pronunciamiento público de parte de las autoridades, tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía, del Poder Judicial. Hay una apelación fácil a la violencia como forma de resolver los distintos conflictos, las distintas situaciones que se presentan. Sociólogo Luis Eduardo Moraz y antes el abogado, penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Diego Camaño, daban sus opiniones con respecto a lo que ocurrió en Lezica. A Fiscalía vamos para abordar ese tema con Diego Martini.
Muy bien, Martín, contextualicemos lo que pasó en la zona de Domingo Basso y Galileo, ahí en pleno Lesica, donde el sábado de la noche la policía recibió una llamada alertando sobre una situación violenta que tenía una persona herida de arma blanca y con un disparo en el brazo. Lo que había sucedido era que 2 autos y una moto estaban persiguiendo a una persona que era un presunto ladrón, según dijeron algunos testigos. Bueno, esa persona se escondió detrás de un auto, ya era parte de un predio, de una propiedad privada, donde una persona que allí vivía, bueno, les dijo a estas personas que no ingresaran, las personas ingresaron igual, apuñalaron a esta persona en la zona del tórax y le efectuaron un disparo en el brazo, lo apuñalaron con bueno, cortes caseros que tenían hasta cierto punto de contacto con cortes carcelarios, lo apuñalaron. En ese momento la persona, la dueña de casa, llamó a la policía, que se hizo presente en el lugar. Cuando llegó, obviamente notaron que la persona estaba herida, la llevaron al hospital San Bois y lamentablemente cerca de las 3 de la mañana falleció. Sobre este caso, en MB Noticias conversamos con el sociólogo Luis Eduardo Moraz a propósito de las características de este caso. Él señaló que más que un caso de justicia por mano propia, es un típico caso de linchamiento. Según testigos, el joven ingresó al terreno de una vivienda mientras era perseguido por un grupo de 10 personas que lo acusaban de ladrón. Al encontrarlo, lo atacaron con golpes y puñaladas. El joven falleció poco después de ingresar a un centro hospitalario. Según el sociólogo Luis Eduardo Moraz, el caso parece encuadrar en la figura del linchamiento. Ciertamente hay una sucesión de hechos que nos hacen pensar que vivimos en un estado de crispación, hay una apelación fácil a la violencia como forma de resolver los distintos conflictos, las distintas situaciones que se presentan. Dicho esto, reitero que no es nada habitual el caso de Lesica, no hay registros en el Ministerio del Interior, no hay investigaciones que nos permitan decir en qué medida en los últimos años estos hechos se han incrementado, pero me atrevo a decir que esa operación combinada, concertada, planificada, premeditada de un grupo de personas con la finalidad de hacer un linchamiento, una operación de linchamiento hasta la muerte, utilizando distintas armas blancas, armas de fuego, palos, no es lo más habitual. El cuerpo del joven tenía golpes, 2 cortes de arma blanca y un disparo en el brazo. La fiscal de homicidios Adriana Edelman ordenó las primeras medidas, entre ellas un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para encontrar a los responsables. Por ahora no hay detenidos ni personas identificadas. Muy bien, también MB Noticias conversó con el abogado Diego Camaño, quien se refirió a este hecho y dijo que los discursos punitivistas y las críticas al sistema judicial derivan en estos casos y llamó a las autoridades a referirse a esta situación. Soy un llamado de atención para las autoridades y para muchos de los mensajes que a veces se largan en cuanto a la ineficacia del sistema de justicia o de alguna manera esta cuestión, vamos a decir, de ser cada vez más duros con los delincuentes, porque a veces en esos límites no está tan claro para el común de la gente, ¿no? Por más molesta que pueda ser una persona en un barrio, no puede ser que empecemos a tolerar que este tipo de soluciones, llamémosle entre comillas, ¿no? de gatillo fácil, de mano dura. Para el docente universitario es necesario potenciar la confianza de la sociedad en el sistema judicial para evitar nuevos actos de este tipo. En ese proceso, las autoridades jugarían un papel destacado. Particularmente este caso ameritaría algún pronunciamiento público de parte de las autoridades, tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía, del Poder Judicial, en cuanto a que reforzar esta idea de que existe un sistema de justicia, que las personas pueden acudir al sistema de justicia y que es totalmente negativo para una sociedad que las cosas se terminen resolviendo por la ley del más fuerte. Bien, recordemos que la fiscal de homicidios, Adriana Edelman, se encuentra trabajando sobre este caso y nos venimos hasta acá, a la sede de Fiscalía, para hablar con Javier Benech, director del área de comunicación, para ver cómo se viene dando todo. Javier, buenas tardes, gracias por recibirnos y cómo se vienen dando las investigaciones en este caso.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto participar en el programa y gracias por el interés en el caso. Efectivamente, la fiscal de tercer turno, Adriana Edelman, la fiscal de homicidio de tercer turno, es quien está investigando este caso. Lo que la fiscal me ha transmitido está en una etapa un poco primaria aún. Ella recibió obviamente el relato que hace la policía, que coincide con el relato que ustedes han hecho básicamente, y ha solicitado las medidas que son de estilo en estos casos, que básicamente es la autopsia de la persona, el análisis de cámaras para ver si se puede visualizar lo que sucedió y el relevamiento de testigos, ¿verdad?, que puedan dar cuenta de los hechos. Ese es, en grandes líneas, grosso modo, un poco el trabajo que está llevando adelante por estas horas la fiscal. Eso parece ser clave un poco los testigos, ¿no? Porque de hecho cuando llega la policía ya las presuntas personas que habían participado del asesinato se habían retirado, así que bueno, recabar cámaras y los testigos que puedan dar su testimonio. Sí, efectivamente, la fiscal lo que tiene que lograr ahora es reconstruir los hechos y para eso tiene que valerse de todas las herramientas que estén a su alcance. Entre ellas, obviamente, las imágenes, si las hay, son muy relevantes, también si puede haber testigos presenciales de los hechos, bueno, todo aquello que sirva para que la fiscal pueda recomponer qué fue lo que sucedió y atribuir las responsabilidades a quien corresponda. Javier, como alguien que trabaja en comunicación acá en Fiscalía y que da cuenta de todos los casos y tenés como un paneo general, ¿se está haciendo común esto? Me viene a la mente el caso de Pablo Romero, ¿no? El hijo de Pablo Romero, que por ser un presunto ladrón, tuvieron un caso ahí también de justicia por mano propia. ¿Se está haciendo común esto o hay algún otro caso? A ver, yo no sé si soy la persona más capacitada para hacer un análisis de este tipo, porque yo creo que hay que hacer un análisis sociológico o abordarlo desde diversas disciplinas. Yo he visto, sí, que cada tanto se producen estas situaciones. Es evidente que, digamos, que algunos discursos que promueven este tipo de ideas o los cuestionamientos al sistema de administración de justicia pueden llevar a que algunas personas interpreten que ellas deben resolver las situaciones. Y bueno, creo que a todas luces no es lo más saludable. Vivimos en un Estado de Derecho en el que las instituciones funcionan y en definitiva hay que esperar que tanto la policía como la Fiscalía y la Justicia hagan su trabajo y son quienes pueden atribuir responsabilidad en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho. Javier Benech, de Comunicación de Fiscalía, gracias por estos minutos. Volvemos a piso, Martín, cuando quieras. Muchas gracias, Diego, por este informe desde allí. Cambiamos de tema. Les cuento que la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna señala que el apoyo a las ollas populares que proporciona el Ministerio de Desarrollo Social ha descendido y como muestra plantea que en el nuevo convenio o contrato con la ONG Uruguay Adelante no se tuvo en cuenta el aumento de la inflación. El contrato entre el Mides y Uruguay Adelante asiste a una cuarta renovación y tiene un monto total de 67,5 millones de pesos, desde mayo a septiembre inclusive, 13,5 millones de pesos mensuales. Es prácticamente la misma cifra que se dio en el 2021, que eran 65 millones, y ahora son 67 millones, y eso no tiene en cuenta el tema de la inflación, y por lo tanto lo que dijo el ministro es que van a bajar los insumos, y bueno, eso nos va a afectar. Y va a afectar a todos, no solamente a las ollas que están dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria, sino que también a todas las otras que no están dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria. O sea, hay muchas ollas que atiende Uruguay Adelante que también les va a afectar. O sea, es evidente que va a afectar a todo el mundo esto, que la gente que está cocinando está haciendo las ollas, está llevando adelante los emprendimientos, tanto merenderos como ollas. Y tener en cuenta que ya los insumos están siendo escasos y si se sigue aumentando la baja de los insumos, que es evidente que vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Porque en realidad la demanda está alta. Nosotros no estamos teniendo una baja de demanda, sino que por el contrario. Y nosotros preveemos que va a haber una demanda más alta ahora en lo que viene en esta época de invierno. Siempre aumenta en el invierno, pero este invierno va a ser un poco... Puede llegar a ser, no lo sabemos, pero sí la tendencia es que se vaya presentando esto como una cosa más grave. Según el Mides, hay 500 ollas populares en Montevideo y zona metropolitana. Para la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna existen alrededor de 700 iniciativas en todo el país. Según afirma, pasó de entregar 150.000 porciones semanales a 180.000.
Otro tema, Enrique Cabrera, ministro del Tribunal de Cuentas en representación del Frente Amplio, presentó ante Fiscalía una serie de registros y de grabaciones de una sesión del organismo que integra, que trató la extensión del contrato entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata, que opera en la terminal de contenedores justamente del puerto de Montevideo. Según Cabrera, lo hizo para prevenir eventuales irregularidades. Se trata de la primera vez que un ministro del Tribunal de Cuentas presenta información en un caso penal, si hay antecedentes de denuncias presentadas de forma conjunta por todos los ministros del tribunal. La denuncia fue apoyada por los ministros Miguel Aumento y Diana Marcos. Cabrera dijo a MBD Noticias que ante indicios de posibles delitos y más allá de la opinión sobre el contrato, considera que la decisión a nivel penal se debe hacer con la mayor cantidad de elementos. A entender de Cabrera, había elementos para ampliar antecedentes respecto al tema penal en la Fiscalía de Delitos Complejos, que investiga la legalidad del contrato. Cabrera entregó a Fiscalía el expediente del Tribunal de Cuentas vinculado a la resolución del acuerdo de la ANP y TCP. Otro expediente similar vinculado a la auditoría, que habla sobre los estados contables de la ANP y que no hace ninguna referencia a un riesgo de juicio posible de Catornatí ni a perder dinero por esto. Situación que el gobierno comentó como base del acuerdo para conceder hasta 2081 la gestión portuaria. A esto sumó otra documentación, como informes jurídicos del propio tribunal y de la ANP. 386.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares expuestos y expuestas a violencia basada en género. Esto se desprende del informe correspondiente al año 2021 presentado hoy por el Sistema Integral de Protección a, la niñez y la adolescencia contra la violencia, el CIPIAV. El informe del CIPIAV agrega que 56% de las situaciones registradas corresponden a niñas, niños y adolescentes con 12 años o menos, destacándose el 19% de menores de 5 años. En cuanto a los tipos de violencia, el mayor porcentaje correspondió a maltrato emocional con 37%, negligencia 24%, abuso sexual 20%, maltrato físico 17% y 2% de explotación sexual. El documento del CIPIAV agrega que en las violencias sexuales las niñas y mujeres son la mayoría, 87% en la explotación y 76% en abuso sexual. En cuanto a las personas que agreden, 91% corresponden a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, más de la mitad corresponden a personas de entre 30 y 44 años. Otro dato que aporta el informe es que 386.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares expuestos a violencia basada en género. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes es grave y tiende a profundizarse. Creo que el informe que acabamos de escuchar nos exime de mayores comentarios en cuanto a la rotundidad del tema, en cuanto a la entidad del tema, en cuanto, yo diría, creo que podemos ponerlo en esos términos, a la gravedad del tema al que nos enfrentamos. No solo por la constatación de los datos puros y duros que los voceros del CIPIAV, los representantes del CIPIAV acaban de hacer públicos, sino por la evolución que los mismos describen en términos de un problema que es un problema real y que claramente tiende a profundizarse y agravarse. Me parece que eso es lo primero que tenemos que asumir como una realidad absolutamente incontrastable. Con relación a esto no podemos hacer de cuenta que lo que pasa no pasa. Tenemos que dejarnos de eufemismos, no podemos mirar para el costado y tenemos que asumir, por lo tanto, que la vulneración de derechos de los niños como consecuencia de la violencia que contra ellos se ejerce fundamentalmente en el ámbito familiar es sin duda una realidad con la que convivimos y una realidad que no podemos, como yo decía recién, soslayar. Y la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, dijo que le preocupa que por segundo año consecutivo el INAU no haya ejecutado el 100% de su presupuesto. En declaraciones justamente a Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, hoy por la mañana se refirió a este tema. Desde INAU no hubo incremento de presupuesto para el abordaje de las violencias, se mantiene, porque al decir los cupos, estoy hablando... ¿Desde qué año, se mantiene, o sea, desde que estoy en la gestión que puedo dar este análisis, en el año 2020 eran 98 millones aproximadamente destinados para el abordaje de las violencias que responden a la cobertura de estos cupos.
Y bueno, y en el año pasado se mantuvo exactamente el mismo porcentaje. Pero la preocupación es que por segundo año consecutivo INAU no ejecutó el 100% de su presupuesto. Tenemos un presupuesto realmente muy grande, pero lo que preocupa, o sea, es que las vulnerabilidades son cada día más grandes y hay que dar respuesta con abordajes integrales, y no es solamente dando ingreso a educadores con modalidad de tallerista. Se devolvió en el año 2020 766 millones a rentas generales. O sea, INAU no ejecutó de su presupuesto 766 millones cuando teníamos un aumento ya de las situaciones de violencia. Seguimos en tema. Estos datos del CIPIAB se conocieron hoy porque se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esto hizo que también se opinara al respecto desde organizaciones de la sociedad civil. Al caso de Gurises Unidos, desde esa organización afirman que las cifras son esperables tras 2 años de pandemia y destacan que el tema compromete a población, Estado, sociedad civil y familias a encontrar soluciones. Venimos de una coyuntura difícil y en particular una coyuntura difícil para las familias y para los niños, niñas y adolescentes. Esperábamos que esa situación fuera de esas características. Nos compromete a todos en encontrar soluciones y soluciones de políticas públicas que puedan contribuir a cambiar como esta situación. Este día es importante para concientizar y para difundir que, bueno, que tenemos que seguir trabajando por una educación que sea respetuosa de la opinión de los niños, niñas y de los adolescentes, unas familias que sean respetuosas también de la opinión de los niños, niñas y adolescentes, donde se practiquen pautas de crianza que no vayan en contra de derechos básicos. La importancia que tiene eso en una etapa de la vida donde nos estamos formando, El 91% de las agresiones son por parte de familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, por lo que se destaca la importancia de otros actores para detectar estas situaciones y fortalecer los mecanismos de respuesta. Es importante tener un sistema educativo que esté atento a las señales, las señales que dan los chiquilines. Tenemos un sistema de protección que está en el CIPIAB, que tiene distintos organismos que están detectando y abordando este tipo de situaciones. Agenda parlamentaria. Les cuento que representantes oficialistas en la comisión investigadora sobre el presunto uso irregular de licencias de docentes afiliados y afiliadas a FENAPES, o sea, en secundaria, afirmaron que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo docentes y autoridades que cometieron delitos como fraude, encubrimiento y también falsificación. Quedó absolutamente probado de que estamos ante una práctica generalizada de más de 130 dirigentes de la cúpula de FENAPES que presentaban estos certificados falsos en más de 70 liceos de todo el país. Resultando que del trabajo de esta comisión surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva en las que podrían haber incurrido las personas que se individualizan en la parte resolutiva de la presente. Entre las personas que los legisladores oficialistas afirman que cometieron irregularidades y delitos se encuentran Celsa Puente, Javier Landoni, José Olivera y Marcela Movitz. Las personas nombradas en la resolución tienen un plazo de 20 días para hacer sus descargos y luego la comisión elevará sus conclusiones por mayoría y minoría y el expediente en general al plenario de diputados. Y representantes del Frente Amplio en la investigadora dijeron sentir indignación ante estas acusaciones que calificaron como escandalosas. Esta es una comisión investigadora que ya nació tomándose atribuciones que no correspondían. O sea, había una investigación que estaba en curso en los organismos autónomos competentes de la enseñanza y sin embargo se trajo esto al ámbito legislativo con
un objetivo, nosotros entendemos, político. Nosotros estamos indignados, realmente indignados. Esto es un escándalo, porque no hemos visto en la historia de las comisiones parlamentarias un tratamiento de este tipo a cuestiones puramente administrativas. 10 meses el Parlamento discutiendo faltas de los docentes y se le imputan delitos como nunca, porque la comisión investigadora, como lo decía el diputado Olmos, no tiene esas prerrogativas. Tiene un fin político, comenzó de esa manera. Esto es un circo para entretener a la población mientras están pasando cosas graves. Un circo político, porque hay un departamento jurídico de secundaria para estos temas. No puede ser que hoy sigamos en esta investigadora donde se habla de delitos, fraudes y demás, de profesores que faltaron a clase. Ante la cercanía del 1 de mayo, el PIT-CNT convocó a las direcciones de distintos sindicatos, a las direcciones sindicales, para abordar temas como el trabajo, el salario y la carestía. En ese contexto, el presidente de la convención sindical, Marcelo Abdala, dijo que hay hostigamiento contra las y los trabajadores de la enseñanza y que el tema será elevado a la OIT. Nosotros vamos a llevar ese tema a la Organización Internacional del Trabajo, porque realmente estamos convencidos de que se viene promoviendo allí especialmente un clima antisindical que no le hace bien a las relaciones laborales, al diálogo respetuoso entre las partes cuando tenemos diferencias, y hay un hostigamiento permanente, digamos, a la organización sindical, principalmente en los sectores educativos. Por tanto, la participación del PIT-CNT en la conferencia internacional de la OIT este año va a llevar ese tema para ahí. El PIT-CNT prepara una plataforma para el acto del Día de los Trabajadores, donde estará presente la situación de carestía, el trabajo y la defensa de la seguridad social. Todos estos temas, digamos, del ajuste contra la clase trabajadora y los jubilados y los pequeños emprendedores que viven del mercado interno, porque los niveles de la carestía que están habiendo, que depredan nuestros ingresos, porque algunas ideas, digamos, que se van a estar impulsando, como la reforma de la seguridad social, que recorta derechos, requieren un 1 de mayo enorme, y yo creo que vamos a tener, sí, un 1 de mayo masivo y muy participativo. Mañana la bancada Frente Amplista en la Cámara de Representantes va a evaluar si finalmente convoca en régimen de comisión general al Parlamento a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Hay dos temas que podrían motivar esa convocatoria. Uno, la estrategia ante los precios. El otro de los temas que está arriba de la mesa son las cifras de pobreza infantil. Los martes se hace la bancada del Frente Amplio y uno de los temas que vamos a analizar, por supuesto, es la situación económica y los anuncios que se han dado por parte del presidente de la República, que ustedes saben que han sido muy confusos en cuanto a aumento de salarios y de jubilaciones, pero además otro tema que nos venía preocupando y que no se ha explicado por parte del gobierno, bueno, son las cifras que se dieron en su momento en cuanto a la situación de la pobreza en materia de la niñez y de la adolescencia. Son temas que nos preocupan y creemos que, bueno, la ministra de Economía tiene que ir a dar explicaciones sobre esta situación. Ya se normalizó la actividad en las plantas de Supergas luego de que hoy hubiera paro durante una parte de esta jornada de las y los trabajadores de ese sector, que justamente están reclamando que se contemple la caída salarial de 4,8% y a esto también se le sume recuperación. Algunos feriados y días libres que tienen algunos sectores y otros no, pero exclusivamente hablando de la recuperación salarial nos planteaban solamente un 1,6 de ese 4,8 porque los lineamientos del Poder Ejecutivo eran esos. Entonces nosotros entendemos que los lineamientos del Poder Ejecutivo era algo general, no era exclusivamente para el sector, y si estamos en un sector con la posibilidad de recuperar, entendemos que tiene que ser lo antes posible. En 2020, sindicato y patronal firmaron un convenio puente, donde los trabajadores resignaron una pérdida salarial de un 4,8% que ahora pretenden recuperar. Nosotros entendíamos que ese momento no era para reclamar, sino de que, bueno, aceptar el rol que teníamos con la población, sabíamos que el Supergas no podía faltar y, bueno, el sindicato flexibilizó y firmó ese convenio a la pérdida. Bueno, esa pérdida fue de un 4,8 y entendemos que al sector no verse afectado por la pandemia
es muy necesario recuperarlo porque, bueno, los trabajadores dependemos de nuestro salario y esta situación creo que le está atravesando gran parte de la población. Y en el transporte de carga, mientras tanto, la creación de un ámbito, de una mesa de trabajo, parece que abrió un impasse ante un eventual conflicto que se estaba manejando podía llegar a darse. Dicho colectivo, la intergremial, fue recibida días atrás por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y reiteró la intergremial ante las autoridades la necesidad de una intervención en el mercado. Puntualmente ese es uno de los planteos, y también que se alcance un sistema de controles que dé garantías a todas las partes involucradas. Nosotros estamos a favor de los controles, pero bueno, no es el único punto del control. Nosotros queremos una articulación de diferentes soluciones para el transporte, en la cual el control es una más de ellas. Tampoco compartimos el tema de que sean las horas de trabajo el problema principal de los accidentes de tránsito. Entendemos que para que esto realmente funcione hay que tener una solución integral, y eso es lo que pretendemos generar con las mesas de trabajo multisectoriales. Nosotros planteamos los temas estructurales del sector. Nosotros venimos padeciendo hace muchos años lo que es la sobreoferta de camiones, que viene afectando el tema de nuestros precios, que están creciendo por debajo de los costos. Obviamente planteamos eso, pero tratamos de llevarlo por el tema de lo que es la institucionalidad, digamos. Nuestros problemas están repartidos en diferentes carteras dentro del Estado, y entendemos que es necesario generar un articulador, que nosotros siempre recurrimos al Ministerio de Transporte, y bueno, en este caso el presidente nos ratificó que nuestro interlocutor es el Ministerio de Transporte, y que vamos a trabajar con ellos en generar algunos espacios, mesas de trabajo para poder encarar nuestras problemáticas. Lo que queremos es corregir ciertos fallos que hay en el mercado para que el mercado funcione mejor. Nosotros entendemos, creemos en el libre mercado, creemos que para que funcione muchas veces el Estado tiene que intervenir para hacer pequeñas correcciones. Por ejemplo, nosotros el mercado se satura en determinados periodos y no se autorregula, la oferta no se termina depurando, entonces entendemos que tenemos que generar determinados incentivos de salida para los camiones, porque, por ejemplo, tenemos una antigüedad del parque automotor que en algunos casos es bastante importante, con 20, 30 y 40 años. Día de alerta feminista en el centro de Montevideo. Allí está Mariana Abreu. Adelante, Mariana. Así es, Tincho, estamos con Ecaterina y con Ivana, dos voceras de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, porque aquí tiene lugar esta alerta feminista, que es una convocatoria que realiza la Coordinadora justamente cada vez que ocurre un femicidio, es decir, un asesinato de una mujer por su condición justamente de mujer. Es el 8º femicidio que cuenta la Coordinadora en lo que va del año. Ecaterina, ¿qué significa esta cifra a esta altura del año? 8 mujeres muertas por su condición de mujer. Sin duda es un disparate, teniendo en cuenta que tenemos un marco legal hace mucho tiempo. Ya son 8 años de alertas feministas, de salir a la calle, de hacer un duelo público y de plantear que no solo los marcos legales hacen a nuestros derechos y a nuestras libertades, sino que son cambios culturales que tienen que profundizarse independientemente de los gobiernos de turno. Esto se agrava con la situación de crisis económica, social, política, ambiental y cultural, justamente, que nos lleva a un retroceso total en lo que refiere a la lucha de ya desde muchísimos años porque nos dejen de matar, porque los crímenes que se cometen contra nosotras y que nos privan de vivir, de existir, terminen. Es alarmante, y es alarmante no solo que los partidos políticos no respondan, que los gobiernos no respondan, sino que es alarmante que la sociedad no responda, que nos tranque el miedo, que nos tranque la vergüenza, que nos tranque no poder, en esta situación de crisis es cuando más tenemos que poder salir a la calle, porque si no va a ser peor, y cada día es peor. A esto se agrava y se suman todos los niveles de violaciones que hemos vivido estos últimos años, el altísimo nivel de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, violencia doméstica que se está reportando producto de la pandemia, pero producto del múltiple encierro que vivimos las mujeres, las lesbianas y las travestis en este país. Muy bien, gracias. Ecaterina y Ivana, desde el 2014 que la Coordinadora realiza estas movilizaciones, ¿qué ha cambiado de ese año hasta ahora? ¿Hay una mayor conciencia de este tema en la sociedad? En realidad, como vemos, en relación a los feminicidios, en relación a las múltiples formas de violencia, entre ellas también las violaciones, como mencionaba recién Eka, no ha habido cambios, ¿no? No han habido mayores cambios. Siempre hay, hablando
cuantitativamente, año a año, hay entre 28 y 34 feminicidios. Entonces, nosotras ahí pensamos qué sucede cuando se han desplegado múltiples políticas públicas en relación al tema de violencia, género, sexismo, desde las políticas públicas, ¿no?, encarnándose además cada uno de esos programas en los territorios, y no han habido modificaciones o no ha incidido en la baja de los feminicidios. Para hablarlo fríamente, ¿no?, la baja de feminicidios. Entonces, ahí reafirmando lo que decía Eka, si bien, y respondiendo a lo que decís vos, si bien han habido cambios en relación a nosotras mismas, en poder salir a la calle, sobre todo en algunas fechas clave, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, poder juntarnos y pensarnos nosotras como mujeres y cómo enfrentar distintas y múltiples violencias, lo que sí no ha habido modificaciones en relación a los varones, ¿no? Por eso el tema de los feminicidios. Digo, por eso es una de las respuestas a por qué se han seguido sucediendo los feminicidios. Entonces ahí hay que poder pensarnos qué otras cosas están sucediendo a nivel global, político, y en particular qué pasa con los varones, que ahí es donde se nota que no ha habido modificaciones. En nosotras, que era lo que vos preguntabas recién, claramente, sí, han habido movimientos, cambios, de denuncias, de salir a la calle, de juntarnos, repito, hacer encuentros. Pandemia mediante, ¿no?, durante 2 años. Nosotras vemos cambios. Ahora falta otra parte, ¿no?, que indudablemente no ha habido ningún movimiento. Muchas gracias. Entonces escuchamos las palabras de las voceras de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay sobre un nuevo caso de femicidio, esta vez una mujer asesinada en Canelones la semana pasada. Segmento internacional, le mandamos un abrazo a Alejandro Gabart, que hoy no nos puede acompañar, y empezamos por Francia, porque tras resultar reelecto en el balotaje de ayer, el presidente Emmanuel Macron afronta otro desafío electoral muy cercano. En junio habrá elecciones legislativas y allí sus fuerzas se van a medir, entre otras, contra las de la extrema derecha, que si bien ayer fue derrotada a través de la candidatura de Marine Le Pen, llegará a esas legislativas con el registro de ayer como su máximo registro en la historia francesa. En materia internacional, las reacciones más positivas vinieron de los países occidentales, como el caso del primer ministro británico Boris Johnson, quien sostuvo que Francia es uno de sus aliados más cercanos e importantes y dijo que espera continuar trabajando juntos en los temas que más importan al mundo, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Macron por su triunfo y recordó que Francia es el aliado más antiguo y un socio clave para abordar los desafíos globales. En Alemania, socio clave de Francia en la Unión Europea, también se recibió con beneplácito el triunfo de Macron, al punto que el diario de centro derecha Frankfurter Allgemeine Zeitung resaltó que el hecho también es una victoria para Alemania, especialmente en medio de la crisis por la guerra en Ucrania, mientras que el canciller Olaf Scholz dijo que sus votantes enviaron hoy una fuerte señal a favor de Europa. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping, en una nota, manifestó su deseo de seguir trabajando con el presidente Macron para defender desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas los principios de independencia, entendimiento y beneficio mutuo, al tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin, a través de un escueto comunicado, le deseó éxitos a Macron en su labor como estadista. Sin embargo, la batalla por las elecciones legislativas de junio en Francia, consideradas la tercera vuelta tras la reelección de Macron, comenzaron este mismo lunes 25, donde la mayoría de ex candidatos y sus respectivos partidos se comprometieron a unir fuerzas y cumplir con las expectativas de sus simpatizantes, que aparecen complicadas para el partido del reelecto presidente. Ahora un impasse en la información internacional. Volvemos a la agenda local y abrimos otro Móviles con Natalia de Brum en la sede del Frente Amplio, más precisamente en la Huella de Seregni. Allí se convoca una conferencia. Natalia. Así es, Martín, conferencia que había sido adelantada, que se iba a estar anunciando medidas el día viernes, y en el día de hoy, en este momento, está comenzando entonces el anuncio de medidas que va a tomar el Frente Amplio a partir de ahora, a raíz de los datos anunciados por el gobierno y además también por las últimas realidades acontecidas. Escuchamos a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. En un momento donde el Producto Bruto Interno creció 4,5%, da muestra de la debilidad de las políticas públicas del gobierno.
en donde se priorizó el ahorro por encima de la calidad de vida de la gente. En función de eso, de pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas, es que hemos elaborado un conjunto de propuestas que naturalmente tienen que ver con las angustias o las principales angustias de los uruguayos, pero también con la necesidad de que el Frente Amplio coloque a la sociedad uruguaya un conjunto de alternativas a políticas que nosotros creemos o que han sido negativas, o que han sido insuficientes, o que sencillamente no han existido. En ese sentido, vamos a proponer la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica familiar y acompañaremos, no solo con nuestro voto en el Senado, sino priorizando el tema, la eliminación del IVA para 19 productos de la canasta básica familiar por 6 meses. No creemos que estas políticas sean de corto plazo, no creemos que rápidamente se salga de este problema de la inflación, con lo cual el Poder Ejecutivo debería, en un tema donde todos los partidos políticos están de acuerdo, hacerlo rápidamente. En el Parlamento esta minuta fue evaluada favorablemente por el conjunto de los partidos políticos y luego ahora la responsabilidad del Poder Ejecutivo es llevarla adelante. Si los procedimientos que se eligen son procedimientos rápidos, seguramente este beneficio va a llegar rápidamente a los hogares de los uruguayos, sobre todo a los asalariados y jubilados. Nosotros proponemos que estas compras se hagan a través de los instrumentos electrónicos, de los medios electrónicos, a los efectos de que esa rebaja del IVA efectivamente se vea reflejada luego en el poder de compra de los hogares. Hemos visto otras veces que hay rebajas del IVA y luego eso no se refleja en el precio de los productos. Proponemos la eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro y pequeñas y medianas empresas. Proponemos la reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos, sobre todo la tarifa eléctrica para los hogares que gastan menos de 300 kilowatts. Proponemos mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año. En el tema de transferencias monetarias para la protección social, nos referimos en este caso a las medidas compensatorias para sectores de la sociedad que están altamente marginados. Proponemos que se aumente al doble y luego por un plazo de un año se ajuste mensualmente por IPC el monto de las transferencias realizadas a la tarjeta Uruguay Social y a la tarjeta de asignación familiar Plan de Equidad. En cuanto a los salarios y las jubilaciones, proponemos un aumento inmediato, no como adelanto del ajuste de enero, sino como efectivamente un aumento salarial a partir del 1 de mayo. No se puede anunciar en abril una medida que recién se va a instalar a partir del 1 de agosto. Los problemas de precio en el Uruguay y los problemas de ingreso de los uruguayos son hoy, con lo cual si se va a tomar una decisión de ajuste salarial debería tomarse a partir del 1 de mayo. Creemos que es importante acompañar esto con un proceso de negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado, que de alguna manera negocie con los trabajadores y con los trabajadores y empresarios una lógica de aumento salarial para un año donde claramente los principales perjudicados en nivel de ingreso han sido trabajadores y jubilados. Un aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento del año 2023, se decía que sea un aumento real, y un aumento adicional al anterior para las jubilaciones y pensiones que son declaradas mínimas, es decir, que su ingreso es realmente insuficiente. Una convocatoria a todos los grupos que no tengan correctivo en el año 2022, nos referimos a la negociación colectiva del sector privado, que de alguna manera garantice los votos del Poder Ejecutivo para que junto con los sindicatos que acuerden den este ajuste a partir también de mayo del 2022. Creemos que es razonable pensar que si el gobierno de alguna manera fomenta una política para mejorar el ingreso del sector público, razonablemente dentro de los consejos de salarios debe votar en consonancia con esa propuesta que está llevando, de forma tal que proponemos que se convoquen a la totalidad de los grupos. En particular, proponemos otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieran un desempeño
formidable durante la pandemia y que en buena medida exportan del Uruguay al exterior una buena parte del crecimiento del producto y que además han concentrado enorme cantidad de riqueza. Ese sector de trabajadores también ha tenido pérdida salarial increíblemente durante este lapso de tiempo, de forma tal que acá también debería poder haber aumentos diferenciales y será la negociación colectiva la que diga cuáles. Sobre los precios de los combustibles, es evidente que la forma que se eligió para la fijación de precios ha generado una distorsión de los mismos que efectivamente hace que los combustibles en Uruguay, además de caros, sean impredecibles. Proponemos entonces crear un fondo de estabilización de precios de los combustibles con cargo a rentas generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles, profundizar la política de protección de riesgo de los precios mediante la contratación de una cobertura de precios del petróleo y el tipo de cambio por parte de ANCAP, dando continuidad a una política. Al mismo tiempo, mejorar la planificación de las compras de mediano y largo plazo. Sobre el empleo y la dinámica económica, también para tener una mirada un poco de mediano plazo, este es un plan que tiene por objetivo dar respuesta inmediata a la grave situación que viven miles de ciudadanos, las propuestas del Frente Amplio. Sin embargo, también es necesario reflexionar sobre las medidas complementarias que vayan dando solidez a una estrategia en que la economía crezca y sus frutos sean distribuidos. En ese sentido, una preocupación principal se refiere a la pequeña y mediana producción y comercio, en especial en el interior del país y más particularmente en la frontera. Proponemos adoptar medidas que permitan atender a los sectores afectados por la pandemia que generaron endeudamiento. Profundizar medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera con el objetivo de amortiguar las dificultades de competitividad que está sufriendo y que sufrirá con la apertura plena de fronteras. Al mismo tiempo es necesario actuar sobre la inversión y por ende el empleo, y por ello proponemos un aumento de los niveles de inversión pública, empresas públicas, vialidad, vivienda, a efectos de adelantarse al problema del empleo que surgirá al finalizar los jornales solidarios y las obras de infraestructura vigentes. Este conjunto de propuestas que el Frente Amplio está elevando en este momento a la sociedad uruguaya en su conjunto va a ser entregada mañana en torre ejecutiva para que el gobierno tenga el conjunto de las propuestas que el Frente Amplio hace para mejorar la calidad de vida de uruguayos y uruguayas, sobre todo de los trabajadores, de los jubilados, de los pequeños empresarios y de aquellos sectores de uruguayos y uruguayas que están viviendo penurias. Todos nos damos cuenta que hay muchísima gente viviendo en situación de calle, todos nos damos cuenta que cada vez hay más niños y niñas en situación de calle, todos nos damos cuenta que sigue habiendo 100.000 uruguayos y uruguayas alimentándose en ollas populares y las respuestas que vienen del gobierno son insuficientes. Estas tienen la intención de contribuir a que el pueblo uruguayo viva la peripecia económica de mejor manera, porque no son todos los sectores de uruguayos y uruguayas las que viven esta circunstancia. Como decíamos en la introducción, hay un conjunto de uruguayos, sobre todo en cuentas mayores a $200.000, que han logrado concentrar 9.000 millones de dólares durante la pandemia. Y este dato se contrapone duramente con que 100.000 uruguayos para alimentarse tengan que ir a una olla popular. De forma tal que también vamos a poner esa propuesta a consideración del presidente de la República y en caso de que el presidente entienda que es importante intercambiar con el Frente Amplio está dispuesto a dialogar sobre las propuestas que estamos formulando e inclusive dar datos de financiamiento concreto y en todo caso trabajar con los partidos que hoy integran el gobierno con la voluntad de votar un paquete de normas que efectivamente vayan en consonancia con mejorar la calidad de vida de uruguayos y uruguayas. Entiendo que esto abre el juego a que el resto de los partidos políticos del Uruguay que han dicho, escrito y manifestado propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente, sientan que hay en el Frente Amplio un interlocutor para aprobar aquellas medidas que vayan en consonancia con mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, sobre todo el pueblo más perjudicado durante la pandemia. Con esto nos quedamos. Muchas gracias, Natalia de Brun, por estar allí en la huella de Seregni. Mañana entonces las propuestas del Frente Amplio, más de 10, estarán ya en torre ejecutiva. Tenemos que hacer la tanda de hoy. No se vayan, que hay más información.
bloque de Arranque Móvil, Diego Martini. Vemos y escuchamos otra vez. Muy bien, Martín, nos venimos hasta acá, hasta la zona del barrio Lezica. Estamos en Lanús y Cacupé, bien atrás del Monte de la Francesa, para hablar con Penélope Burlando, que es integrante del Consejo Municipal del municipio G, integra también la Comisión de Convivencia de esta zona, para hablar de lo que sucedió en la jornada del sábado, donde bueno, varias personas terminaron asesinando a un presunto ladrón. Penélope, gracias por recibirnos y cómo toman desde la Comisión de Convivencia del municipio G. Bueno, buenas noches para todos y todas. Un gusto y siempre agradeciendo que estén la palabra de los vecinos y las vecinas organizadas. En realidad nosotros venimos trabajando con la Comisión de Convivencia en los distintos barrios junto con el Ministerio del Interior en un trabajo coordinado y en realidad de un tiempo a esta parte se ha retirado un poco el Ministerio del Interior de la conversación y terminamos a veces los vecinos mucho más involucrados o el municipio en cuestiones que no son la seguridad. Esto que pasó puntualmente, solo tenemos lo que fue por las noticias, fue muy triste, pero no tenemos más que eso. En realidad sí, es un tema recurrente, la inseguridad que se está viviendo, pero sí, desde el municipio nosotros hemos trabajado la convivencia entre todas las partes y ha sido como una pelea un poco solitaria, ¿no? O sea, han trabajado en poder tener más seguridad en el barrio, pero también en esto de que, bueno, que si pasa algo, ¿qué tienen que hacer los vecinos para evitar que pase lo que pasó? Sí, en realidad nosotros armamos comisiones de trabajo en cada barrio donde están los vecinos organizados, consejos vecinales, consejos municipales, el Ministerio del Interior, con el que mandate, y ahí buscamos, bueno, si hay que hacer una poda se hace, si hay que hacer una luz se hace, y después queda la parte de la seguridad de más recorrida. Bueno, eso lo tendrán que determinar ellos y es ahí como nosotros estamos trabajando todas las partes unidas. Se han formado grupos directamente con el Ministerio del Interior para avisar cosas puntuales. Hemos trabajado por ahí, ¿no? En coordinación las tres patas, el área, los vecinos y las vecinas, el municipio, en esta parte, tanto yo como otros compañeros que somos parte de la Comisión de Convivencia y el Ministerio del Interior. Común que pase esto, que en este caso no se sabe si fue un robo o no, es un presunto ladrón, pero que alguien robe en determinado lugar y que los vecinos salgan a correrlo o algo. ¿Es común esto? En realidad no es algo común y espero no tener que acostumbrarnos a esto. Sí, lo que estamos viviendo es muchísimos robos de alumbrado y arrebatos a las vecinas y a los vecinos, y eso se ha constatado. Ellos han planteado las denuncias se han llevado a la mesa de trabajo y bueno, por ahí nosotros estamos trabajando. Sobre ese caso particular fue algo que no tenemos mucha más novedad que eso. Habitualmente los vecinos, cuando pasa algo, llaman a la policía. Enseguida se llama a la policía porque es lo que corresponde, hacer las denuncias donde corresponde. Pero a su vez los compañeros y las compañeras vecinas que están en la Comisión de Convivencia trasladan estas cosas que están pasando. Es muy común grupos de WhatsApp donde se traten estos temas, ¿no? Que también es parte del Ministerio del Interior de estos grupos, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí acá por Lezica a nivel de seguridad? Recién pasaban unos patrulleros y me decías, bueno, como que se acordaron ahora de venir y quizá tenga que ver con lo que pasó el sábado también, que haya más presencia policial. La presencia policial nosotros la hemos solicitado, la han solicitado los vecinos, yo soy parte de este barrio, pero en otros barrios que también hemos concurrido, como Parque Andalucía, Peñarol, y siempre, bueno, la respuesta es que no hay patrulleros, que no hay, no tienen cómo sostener esto. No se ha tenido cómo sostener. Y el tema de la seguridad se ha complicado bastante, el tema de los robos. En lo que es el municipio, el tema de los robos de los cables y los artefactos de luz es muy sentido también, porque eso también hacia la seguridad. Penélope Guadalupe, del municipio G, gracias por... perdón, Penélope... Burlando, perdón. Gracias por atendernos y bueno, recordemos que se continúa investigando desde Fiscalía lo que sucedió aquí a pocas cuadras en Domingo Basso y Galileo el día sábado, donde aproximadamente, según testigos, unas 10 o 11 personas corrieron a un presunto ladrón y terminaron con su vida. Complemento a la agenda internacional. En China aumentan fallecimientos y casos de COVID-19 y se endurecen las medidas en algunas ciudades muy importantes. Por ejemplo, en Shanghái hay más confinamiento y en Beijing testeos masivos.
La populosa ciudad de Shanghái anunció este lunes la muerte de otras 51 personas por COVID, con lo que la urbe suma un total de 138 fallecidos desde que decretó hace un mes un confinamiento masivo para atajar un abrupto aumento de casos. Entre tanto, la última polémica en Shanghái la ha protagonizado el levantamiento de unas enormes vallas verdes de unos 2 metros de altura en algunas urbanizaciones para impedir que los residentes salgan de sus casas cuando se hayan detectado positivos, y la razón, según las autoridades municipales, es que algunas zonas deben activar un confinamiento duro y evitar la propagación de la enfermedad. Mientras el número total de contagiados asintomáticos activos en la China continental asciende a casi 30.000 personas, Pekín comenzó hoy a hacer test masivos y a cerrar urbanizaciones, y donde el miedo a que la capital acabe de nuevo confinada ha provocado compras masivas en los supermercados, dejando algunos de ellos completamente vacíos y obligando a la suspensión de actividades públicas. No es fácil el activismo en cuestiones vinculadas con el etiquetado frontal de alimentos y en cuestiones en las que puede estar en la vereda de enfrente la industria alimenticia. De eso sabrán más en el lado B, que ya viene. Antes de la despedida, repasamos el pronóstico del tiempo a cargo de Inumet, que se despliega en la pantalla de MBD Noticias. Ahí lo ven. Mañana martes 26 de abril se espera que por la mañana dé una tregua a la lluvia, como pasó cuando fue avanzando el día, pero no se confíen porque por la tarde y por la noche otra vez precipitaciones y probables tormentas. La mínima del martes 12 grados en términos de temperatura, la máxima 26. El miércoles empieza con lluvias también, luego mejora, 17 la mínima, 23 la máxima, y el jueves estará mejor, pero bajará por lo menos la temperatura mínima a 9 grados, la máxima bajará también algo y quedará en 20. Hasta aquí la información, mañana puntualmente 7 de la tarde en Contacto otra vez. Que pasen lindo.